Bien, en esta clase se van a tratar conceptos relacionados a la hemodinamia y la regulación de la presión arterial. Nuestro territorio vascular, nuestro sistema vascular, es un sistema de resistencias que refleja la suma de un sistema bastante complejo, que es un sistema en redes, una red de vasos sanguíneos bastante ordenados, que se encuentran en diferentes orientaciones desde el punto de vista de la resistencia. Vamos a encontrar resistencias en paralelo, específicamente en el lecho coronario, también en la cabeza y el cuello, así como también en las extremidades. Resistencias o sistemas que ofrecen una resistencia menor. Vamos a encontrar también parte del circuito que está orientado con resistencias en serie, que generan una mayor resistencia específica, por ejemplo en el lecho renal, en el lecho esplénico y hepático, así como también características donde se comparten un sistema de resistencias en paralelo y en serie, como el lecho mesentérico y el lecho hepático. Sabemos que la resistencia total va a ser la suma de las resistencias y va a ser siempre mayor cuando la resistencia se considera por separado. Por eso es que las resistencias en serie siempre la suma total va a ser una resistencia mucho mayor. Sin embargo, cuando las resistencias están en paralelo, va a ser el recíproco de la resistencia total, y eso va a ser igual a la suma de los recíprocos de cada resistencia, y por lo tanto va a ser menor que cada resistencia por separado. O sea, la resistencia total siempre va a ser menor que cada una de las resistencias. En este sistema circulatorio podemos dividirlo en dos sistemas distintos desde el punto de vista de las presiones. Un sistema de alta presión y otro sistema de baja presión. El sistema de alta presión es el sistema que inicia en el ventrículo izquierdo y va con dirección hacia los capilares sistémicos. Y un sistema de baja presión que se extiende de los capilares sistémicos a través del resto del circuito sistémico hasta el lado derecho del corazón. Después a través del circuito pulmonar hacia el lado izquierdo nuevamente del corazón, que se encuentra en estado relajado. Desde el punto de vista de las funciones del sistema circulatorio, tenemos que considerar a las arterias como vasos de conductancia. Tienen la función principal de transportar la sangre hacia los tejidos, generar, ¿no es cierto?, ese movimiento producto del gradiente de presión constante que genera el corazón en su función de bomba. Las arteriolas, parte del sistema también de alta presión, son vasos de resistencia que regulan el flujo sanguíneo hacia los capilares, tienen gran capacidad de vasoconstricción y vasodilatación, por eso es que se consideran vasos de resistencia o resistancia. Y otra parte de este sistema son los capilares, que son vasos principalmente de intercambio gaseoso, de hormonas, nutrientes, electrolitos, etc. Por otro lado, el sistema venoso, el sistema de retorno, se consideran vasos de capacitancia. Se encargan principalmente del retorno de la sangre hacia el corazón derecho, y también a la circulación pulmonar. 3/4 del volumen sistémico, del volumen total de sangre, se encuentran en este reservorio venoso y constituye la reserva principal para el llene del corazón izquierdo, ¿no? Puede reponer aproximadamente un 20% de la pérdida del volumen sanguíneo total durante una hemorragia y así evitar la hipovolemia. O sea, que cuando se pierde un volumen importante del sistema, se puede reponer con estas reservas, con estos reservorios ubicados en este sistema de capacitancia que es el sistema venoso. Mientras que cuando aumenta la capacitancia venosa de manera muy brusca, puede disminuir el retorno venoso, así como también, producto de ese fenómeno, disminuir el gasto cardíaco y generar un síncope como consecuencia. O sea, que la persona pueda perder el conocimiento a causa de una baja importante en el gasto cardíaco y en la presión arterial, lo que va a afectar finalmente a la circulación cerebral, generando este síncope como consecuencia. Aquí se muestra una gráfica, en realidad una tabla, donde se muestra que gran parte del volumen sistémico reside en este sistema de capacitancia que es las venas. Tenemos un volumen total para
paciente mujer de aproximadamente 70 kilos. Tenemos un volumen total de sangre, es decir, la volemia, cercana a los 5.000 ml, 5 litros de volemia total, de los cuales 4.2 litros se encuentran en la circulación sistémica, 440 ml en la circulación pulmonar y 300 ml en las cámaras cardíacas. De esos 4.2 litros o 4.200 ml, vemos que gran porcentaje, o podríamos decir el valor más importante, se encuentra tanto en las venas pequeñas como en las venas grandes, ¿ya? Más de 3 litros los tenemos ubicados en ese territorio. Por lo tanto, la mayor parte del volumen sistémico reside en este sistema de capacitancia, como una reserva venosa. Dentro de las funciones más importantes del corazón es mantener, producto de sus contracciones, producto de la contracción, es mantener un gradiente de presión más o menos constante, para permitir entonces el flujo sanguíneo. La relación entre el flujo sanguíneo y la presión necesaria para generar ese determinado flujo se puede derivar de la ley de Ohm, donde sabemos que el voltaje o el delta voltaje, que representaría a la diferencia de potencial eléctrico, se puede calcular en base a la multiplicación de la intensidad de la corriente por la resistencia. Para un sistema circulatorio que es análogo, bastante análogo, ya que tenemos un delta, en este caso P, que va a generar un determinado flujo, y los vasos sanguíneos también generan su propia resistencia. Por lo tanto, en el sistema circulatorio esto se expresa como el delta P va a ser igual a la multiplicación del flujo por la resistencia. Sabemos que un flujo a través de un tubo rígido entre dos puntos, un punto 1 y un punto 2, donde el punto 1 tiene una presión más alta que el punto 2, que tiene una presión más baja, va a ser proporcional a la diferencia de presión. ¿Qué quiere decir? Si el delta P aumenta, el flujo aumenta. Pero el flujo va a ser inversamente proporcional a la resistencia que opone, ¿no es cierto?, este cilindro rígido, es decir, a la resistencia al avance de la columna de fluido, que va a ser dependiente directamente del radio del tubo. Si el radio del tubo es mayor, genera menor resistencia. Si el radio del tubo es menor, genera mayor resistencia. Por eso es que entonces el flujo va a ser directamente proporcional al delta P, pero inversamente proporcional a la resistencia. Quiere decir, si la resistencia aumenta, el flujo disminuye. El flujo dentro de un vaso sanguíneo se puede estimar en base a la ecuación de Poiseuille-Hagen, que es una ecuación enunciada para tubos cilíndricos rígidos, que se intenta aplicar al sistema circulatorio, que si bien son sistemas cilíndricos similares, tienen cierto grado de extensibilidad, tienen cierta compliance, y que si bien puede hacerse una comparación, no es lo más preciso, pero se acerca bastante a un análisis de cómo se mueve y cuáles son los factores que determinan el flujo dentro de un vaso sanguíneo. En esta ecuación se desprende que el flujo va a ser directamente proporcional, como lo vimos, al delta P, ¿ya? Pero va a estar involucrada en la resistencia, ¿no?, varios factores. Por ejemplo, pi, ¿ya?, que es este número que representa simplemente el número de veces que el diámetro de una circunferencia, el número de veces que el diámetro cabe en la circunferencia. Por eso es que ese número representa el 3,1416. Tenemos la cuarta potencia del radio, este 8 que se utiliza como una constante, esta n que representa la viscosidad y el largo del vaso. Son todos factores que determinan la resistencia. La viscosidad y el largo jugarían un factor de manera inversamente proporcional, que quiere decir con el flujo, que si la viscosidad aumenta, la viscosidad del fluido aumenta, el flujo disminuye, lo mismo que con el largo. Si el largo del tubo aumenta, el flujo también tiende a disminuir. A partir de entonces de esta fórmula se puede
predecir el flujo en función de la geometría del vaso sanguíneo, y se pueden obtener también tres implicancias importantes de esta ley de Boissou. El flujo va a ser directamente proporcional al gradiente de presión, como ya hemos mencionado previamente. El flujo también es directamente proporcional a la cuarta potencia del radio, que quiere decir, si el radio aumenta, el flujo también aumenta, porque el radio al aumentar genera menor resistencia. Y también va a ser el flujo inversamente proporcional a la viscosidad del fluido y a la longitud del vaso, como ya lo vimos. O sea, si la viscosidad del fluido aumenta, el flujo disminuye. Y si el largo del vaso aumenta, el largo del tubo, mientras más largo sea, también eso afecta al flujo total. Desde el punto de vista de la resistencia, entonces, de esos factores que determinaban la resistencia, va a ser proporcional a la viscosidad de la sangre y va a ser inversamente proporcional al radio elevado a la cuarta potencia, factores que ya vimos. Esa resistencia es la que influye directamente en cómo se mueve la sangre a lo largo de este sistema de tubos. La viscosidad, que es otro factor importante a considerar, es una propiedad que tiene que ver con la fricción interna del fluido. Sabemos que los fluidos más viscosos generan mucho más fricción y por lo tanto va a generar una resistencia al deslizamiento del fluido producto del roce con las paredes del tubo por donde se está moviendo, y va a generar una resistencia cuando dos capas se están moviendo a una cierta velocidad una sobre otra. Esto hace que el fluido, la sangre que va por dentro del tubo, se mueva en capas concéntricas, que van a ser capas paralelas al eje central del vaso sanguíneo. La capa más cercana al centro del vaso, la capa que está pasando por aquí, por el centro del vaso sanguíneo, se mueve a una velocidad mayor que la capa que está cercana a la pared del vaso sanguíneo, que prácticamente no se mueve. Por lo tanto, la velocidad de las capas va aumentando a medida que nos vamos acercando a la capa más cercana al centro del vaso sanguíneo. Esto permite entonces que se forme un perfil con forma de una parábola que se denomina perfil de tipo parabólico. Por lo tanto, a lo largo de este eje central, la velocidad de fluido va a ser máxima. La viscosidad se puede definir de acuerdo a Newton, que también estableció los conceptos de viscosidad. La viscosidad se puede obtener de esta fórmula, donde tenemos la fuerza aplicada por área o shear stress, que es la fuerza para poder vencer la fricción. Por lo tanto, si es mayor, ¿cierto? Este factor, que quiere decir si la viscosidad es mayor, se necesita un mayor shear stress o una mayor fuerza por área para poder mover ese fluido más viscoso, ¿ya? Y poder mover y generar un gradiente de velocidad, ¿sí? Entre capas distintas de fluido. Aquí en esta gráfica se refleja la viscosidad específica de un fluido newtoniano como es el agua, a la cual se le establece como una viscosidad de 1, y esa unidad se habla de los centipoison. El agua tiene una viscosidad de 1 centipoison. La sangre total, la sangre completa, tiene una viscosidad cercana a los 3,2 centipoison, sobre todo cuando se desplaza a una baja velocidad, porque la velocidad del flujo sanguíneo también influye directamente sobre la viscosidad. A baja velocidad de flujo, la viscosidad tiende a aumentar por ciertos factores. Aquí tenemos también cómo la velocidad y la viscosidad también de la sangre afectan específicamente a la presión que se necesita para impulsar ese fluido, ¿no? Si vemos acá un fluido que tiene un hematocrito cero, como es el plasma sanguíneo, si lo consideramos un fluido aislado, el hematocrito es cero y por lo tanto tiene una viscosidad muy baja, cosa que se demuestra con la pendiente que se obtiene
al contrastar el flujo versus la presión impulsora. ¿Qué quiere decir? Con una menor presión impulsora se genera un flujo importante, que quiere decir que tiene una muy baja viscosidad. La sangre, que tiene un hematocrito cercano a 36-37% en sangre total, tiene una mayor viscosidad, ya que se necesita una mayor presión impulsora para generar los mismos niveles de flujo. Y en un sujeto con policitemia, es decir, con un hematocrito anormalmente elevado, vamos a tener entonces la necesidad de generar una presión impulsora mucho mayor para generar los mismos niveles de flujo, y por lo tanto se obtiene una pendiente menor. El hematocrito también es un factor que afecta, porque afecta la viscosidad. Cuando tenemos hematocritos bajos, el aumento del nivel de glóbulos rojos va a aumentar la interacción entre ellos, producto de la interacción con proteínas como el fibrinógeno. O sea, cuando tenemos hematocritos bajos, la viscosidad puede aumentar en cierto grado por la adhesividad de los eritrocitos. Aquí tenemos el rango normal de hematocrito entre los 35 y los 45, cercano a los 50 en el hombre. Pero cuando el hematocrito es mayor a 60%, hay mucha mayor interacción célula a célula, mucha mayor interacción entre los eritrocitos, y por lo tanto esto va a incrementar la deformación de los glóbulos rojos, lo que va a incrementar entonces la viscosidad, haciendo que se requiera mucha más fuerza para mover la sangre. O sea, en esta curva tendríamos este efecto: se necesita una mayor presión impulsora para empujar esa sangre con un hematocrito más elevado, sobre el 60%. El radio del vaso también es un factor que afecta directamente en la viscosidad de la sangre que se está desplazando, en la viscosidad del fluido. Y como lo vemos acá, si tenemos un radio del tubo mayor, la viscosidad en esta unidad del centipoison, un mayor radio del tubo genera una mayor viscosidad. Sin embargo, a medida que el radio del tubo va disminuyendo, la viscosidad también disminuye junto con la disminución del radio, que se debe principalmente que un radio menor disminuya la viscosidad del fluido. La sangre se desplaza a través de este sistema de tubos con esta forma de avance en capas concéntricas que se denomina flujo laminar, porque se generan láminas concéntricas alrededor del eje central, láminas que cada vez avanzan más lento. Y en las arteriolas y las vénulas existe una acumulación axial de estos glóbulos rojos, generando este giro producto de que las capas no avanzan siempre a la misma velocidad. Por lo tanto, los glóbulos rojos van generando una especie de rotación, una especie de giro, que los hace a su vez más propensos a acercarse a la capa central. ¿Qué quiere decir? La lámina central, el eje axial del tubo, que es la capa concéntrica más cercana al centro del tubo, además de avanzar más rápido, producto de este efecto, hace que más glóbulos rojos vayan por esa capa. ¿Qué quiere decir? Que la lámina central o la capa central del eje del tubo tiene un hematocrito mayor que el de las capas más cercanas a las paredes del tubo. O sea que la mayoría de glóbulos rojos tienden a acercarse al centro del tubo, ¿sí? Dejando entonces una zona de hematocrito más bajo cerca de la pared. A su vez, las ramificaciones del sistema de tubos hacen que el flujo lateral se tienda a desplazar. Y como es un flujo que tiene un hematocrito más bajo, tiene más plasma que glóbulos rojos, tiene por lo tanto entonces una menor viscosidad. Esto también afecta a que en tubos más grandes se genere una mayor viscosidad, producto de la pérdida de plasma por estas ramificaciones laterales. Cuando tenemos un vaso pequeño, también afecta a que no se puedan mover tantas láminas a través de él, y por lo tanto, mientras menos láminas, también va a haber una disminución de la viscosidad por una disminución de la interacción entre los glóbulos rojos. Cuando tenemos un capilar muy delgado, donde solamente puede ir una pequeña hilera de glóbulos rojos, van a llevar atrapado entre sí un volumen de plasma. Ese volumen de plasma
disminuye la fricción entre los glóbulos rojos y a su vez también disminuye la viscosidad de este fluido. Por otro lado, cuando el capilar ya es muy estrecho, tiene un radio muy bajo, los glóbulos rojos van directamente deformados. Se altera su forma para poder desplazarse, también dejando en el centro una corriente de plasma que los separa de la pared y que los separa de entre sí mismos. Por lo tanto, esto genera un hematocrito mucho menor todavía. O sea, mientras más estrecho es el vaso sanguíneo, la viscosidad del fluido es mucho menor. El flujo en los vasos sanguíneos puede ser de dos formas, ¿ah? De acuerdo entonces a esta ecuación, que el delta de presión va a ser igual al flujo por la resistencia. En base a esto, el flujo debería incrementar directamente con el aumento de la presión. ¿Qué quiere decir? Si el delta P aumenta, debería aumentar el flujo. ¿Sí? O sea, si más diferencia tengo entre el punto 1 y el punto 2, el flujo resultante debería ser mayor. Sin embargo, esto ocurre hasta cierta magnitud de flujo. Va a haber un valor donde, ¿no es cierto?, más allá de una velocidad crítica de flujo, el flujo va a cambiar. Se toma una menor pendiente en esta relación flujo versus presión, ya que a partir de ese momento el flujo cambia de ser un flujo laminar donde todas las partículas iban ordenadas en estas capas concéntricas y pasa a ser un flujo turbulento donde las partículas se mueven de forma azarosa y por lo tanto interaccionan más entre sí. Si vemos en este gráfico, tenemos la relación entre el flujo y la presión impulsora o el delta P. Y esta relación donde el aumento del gradiente de presión aumenta el flujo se mantiene casi lineal hasta este punto crítico, que es cuando el número de Reynolds, que es un número que se utiliza para determinar la presencia de flujos laminares o turbulentos, cuando el número de Reynolds es menor a 2000, hablamos entonces de que se van a generar flujos laminares y la relación entre la presión impulsora y el flujo generado va a ser una relación prácticamente lineal. Mientras más aumente la presión impulsora, mayor va a ser el flujo. Pero cuando se alcanzan una velocidad crítica, a pesar de aumentar la presión impulsora, va a haber un aumento cada vez menor del flujo hasta incluso estancar y generar una meseta. Que mientras más presión, ¿no es cierto?, el flujo se mantiene producto de este factor, producto de las turbulencias que se generan en estas láminas que iban ordenadas de manera concéntrica. Ahora todo esto se desordena y no hay una mayor interacción entre las partículas que forman el fluido y por lo tanto esto genera una mayor resistencia. Esto a su vez también genera otro factor asociado, que cuando el fluido se mueve de esta forma, de manera laminar, las láminas al generar poca resistencia entre ellas, generan poca resistencia total, pero a su vez hacen que el flujo sea completamente silente. Sin embargo, cuando el flujo se vuelve ruidoso y las partículas interaccionan bastante entre ellas, este flujo tiende a ser ruidoso y puede generar incluso soplos que son audibles con el fonendoscopio en algunos lugares. La presión arterial se define como la fuerza ejercida por la sangre sobre una unidad de área en la pared de una arteria. La presión sistólica, que tenemos graficada en esta gráfica que tenemos acá, la presión sistólica se define como la presión ejercida por la columna de sangre durante el periodo de sístole ventricular. Se expresa en una onda expansiva a nivel de las paredes arteriales, onda expansiva que, como dice su nombre, también expande las paredes arteriales y propaga esa expansión a lo largo del tubo arterial, expansión que nosotros la podemos percibir en arterias superficiales como una onda de pulso, ¿ya? Y este valor de presión es el máximo valor de presión alcanzado en este periodo del ciclo cardíaco. O sea, la presión sistólica es el máximo de presión alcanzado durante la sístole ventricular.
mientras que la presión diastólica es la presión ejercida por la columna de sangre durante la fase de diástole. Representa el valor mínimo de presión que se genera durante el periodo de la diástole ventricular. Normalmente los valores de la presión arterial van a fluctuar entre un valor máximo de presión arterial sistólica de alrededor de los 120 milímetros de mercurio y una presión diastólica cercana a los 80 milímetros de mercurio. Si bien tengo el valor máximo y mínimo de presión arterial durante ya sea la fase sistólica y la fase diastólica, existe un parámetro hemodinámico que se denomina la presión arterial media, y que independientemente en que su nombre venga la palabra media, no es simplemente la media aritmética o un promedio entre la sistólica y la diastólica, sino que es la integración del área bajo la curva para poder representar de manera más precisa un valor representativo de todo el fenómeno. Ya que si nosotros miramos la curva de color azul, que representa al registro de la presión arterial específica, con el ascenso 120 y el descenso 80, el ciclo cardíaco va a mantener presiones no en su momento más bajo, presiones que no son valores de cero. Y el 120 se alcanza por un momento bastante acotado durante el ciclo. Por lo tanto, si yo hiciera un promedio simplemente entre el valor más bajo y el valor más alto, obtendría un valor que no es representativo de todo el fenómeno o durante la presión de todo el ciclo. Por lo tanto, para obtener un valor representativo de todo el ciclo, lo que se hace es calcular el área bajo la curva. Y se permite entonces calcular esta presión arterial media, cuya área bajo la curva, el área bajo la curva churada de color amarillo, es exactamente la misma área bajo la curva bajo la línea de color azul. O sea, todo lo que está de color celeste. Por lo tanto, este cálculo de la presión arterial media permite obtener un valor que sea representativo de todo el ciclo cardíaco. Si nosotros conocemos el valor de presión sistólica y diastólica, la podemos calcular con esta fórmula, que la presión arterial media entonces va a ser igual a la presión arterial diastólica sumada a la presión arterial sistólica menos la diastólica dividido por 3. Este va a ser el cálculo de la presión arterial media, ¿ya? Independientemente que existan otras formas de poder calcularlo. A lo largo del sistema arterial, este sistema de tubos, se van a generar distintos perfiles de presión de acuerdo a la circulación sistémica y pulmonar. En esta gráfica, específicamente en la imagen de la letra A, se muestran las presiones medias de la circulación sistémica, donde tenemos aquí la presión media en la arteria aorta y en las arterias principales, una presión media cercana a los 95 milímetros de mercurio, valor que se obtendría con los valores teóricos de 120 y 80 milímetros de mercurio. A nivel de las arteriolas, que son vasos de resistencia, vamos a tener una presión media de aproximadamente 60 milímetros de mercurio, y así va disminuyendo la presión a medida que el radio de los vasos también va disminuyendo. En los capilares ya la presión es bastante baja, alrededor de 35 milímetros de mercurio la presión media, y ya en las vénulas y en las venas tengo una presión media solamente de 15 milímetros de mercurio. En contraste, la circulación pulmonar, que es un sistema de mucho más baja presión que la circulación sistémica, si vemos acá en la arteria pulmonar, yo tengo una presión media de aproximadamente 15 milímetros de mercurio, en los capilares una presión media de 10 milímetros de mercurio, y ya finalmente en las venas pulmonares aurícula izquierda, antes de pasar al ventrículo izquierdo, la presión media es bastante baja, solo de 5 milímetros de mercurio. La presión arterial se puede registrar, ¿no? Y se puede registrar de dos formas. Una, que es la forma más confiable, pero es la forma menos utilizada
del punto de vista ambulatorio es lo que se conoce como el registro directo de la presión arterial. Y ese registro directo se puede realizar única y exclusivamente ingresando al interior de una arteria, registrando realmente el valor de la presión que la sangre ejerce sobre las paredes de la arteria. Esto se realiza mediante la cateterización o la canulación de una arteria, y es un procedimiento no habitual en el examen ambulatorio de un paciente, sino más bien es un proceso ya habitual en unidades de cuidado intensivo cuando se necesitan conocer otros parámetros hemodinámicos además de simplemente la presión arterial. Se utiliza un catéter que está conectado a un sistema de membrana que está calibrado para medir la presión. La otra forma es la medición indirecta de la presión arterial. Se mide utilizando de manera bastante común un esfingomanómetro, que es un instrumento que está calibrado para medir presiones en milímetros de mercurio, y nos permite insuflar una presión de aproximadamente entre 20 a 30 milímetros de mercurio más que la presión esperada para poder ocluir la arteria braquial, arteria que posteriormente se libera y la presión va generando nuevamente, va restableciendo el flujo, pero al restablecer el flujo en una arteria con un radio menor, el flujo va a pasar con una mayor presión, por lo tanto va a generar un delta P importante y va a ocurrir la situación que habíamos mencionado recién respecto a la velocidad crítica. Cuando se restablece el flujo va a volver con una alta velocidad, lo que lo hace turbulento. Y esos flujos turbulentos van a ocurrir hasta que la arteria recobre su calibre. Y por lo tanto, la aparición de flujos turbulentos puede ser auscultada con un fonendoscopio en la arteria que está recibiendo esos flujos turbulentos, y eso nos va a permitir entonces estimar de manera indirecta la presión arterial, donde la presión arterial se va a definir como presión arterial sistólica y diastólica a partir de los ruidos provocados por el paso de la sangre bajo el manguito que van generando flujos turbulentos. Desde el punto de vista de la regulación de la presión arterial, existen varias formas de regular la presión arterial. La más cercana al sistema cardiovascular es la que genera el sistema nervioso autónomo. Vamos a ver un sistema más adelante, también en la regulación de la presión a largo plazo, a diferencia del sistema nervioso autónomo, que puede establecer una regulación bastante rápida de la presión arterial y bastante a corto plazo, porque lo regula mediante un mecanismo reflejo. La presión arterial entonces ya la definimos, es la fuerza que ejerce la sangre contra las paredes arteriales, y producto de que la bomba cardíaca realiza su labor de manera cíclica, de manera pulsátil, ¿no? Va alternando entre una fase de diástole y una fase de sístole. La presión arterial oscila entre una presión máxima, que es la sistólica, por 120 milímetros de mercurio, y una mínima, que es la diastólica, cerca de los 80 milímetros de mercurio. La presión oscilante también genera un flujo sanguíneo de tipo pulsátil. Vimos que el registro entonces de la presión arterial se puede hacer de varias formas. Directo, como ya vemos en esta gráfica, un registro en el que se debe cateterizar una arteria. Aquí tenemos una maniobra experimental en el laboratorio de fisiología. En el laboratorio de fisiología experimental en la universidad, donde se está realizando la cateterización de la arteria carótida de una rata, lo que nos permite registrar la presión de manera directa. Aquí tenemos un registro real de una rata en el laboratorio experimental de fisiología, con valores bastante cercanos a los valores del ser humano. Tenemos presiones sistólicas cercanas a los 120 y presiones diastólicas, bueno, en este caso cercanas a los 90 milímetros de mercurio. La medición indirecta de la presión arterial tiene la desventaja de que puede dar valores no tan cercanos al valor real que obtendríamos si es que la registráramos de manera directa. Por lo tanto, existe una forma de corregir el error que
generar producto de esa estimación, que no es un registro directo, la disminución del error se puede hacer aumentando el número total de muestras de valores que se obtienen de la presión arterial. Y es por eso que se utilizan estos aparatos, que si bien es un aparato que mide de manera indirecta la presión arterial, lo hace con un registro continuo. ¿Qué quiere decir? Se va registrando a lo largo del día en múltiples ocasiones la presión arterial. Y se toma por lo general en intervalos de 24 horas. O sea, la persona está 24 horas realizándose un registro que muchas veces se programan para tomar muestras cada 20 minutos. Por lo tanto, si calculamos 20 minutos serían 3 mediciones por hora. Y 3 por 24 serían bastantes datos obtenidos para un mismo sujeto. Y en base a eso, ¿no es cierto?, se pueden hacer ya afirmaciones respecto al valor de la presión arterial del paciente con estas múltiples tomas de valor de presión. En esta gráfica se observa el registro continuo de la presión arterial de un paciente, donde se ven varios aumentos importantes, y en función de los valores es fácil determinar que este paciente tiene cierto grado de hipertensión. Estamos hablando de valores de presiones sistólicas cercanas a los 160 en algunos casos y gran parte del tiempo. La presión arterial media, como dijimos, es producto de dos factores. Los principales son el gasto cardíaco y la resistencia periférica. Son los factores que influyen directamente en la presión arterial. Y se puede calcular esta presión media, este parámetro hemodinámico, con las fórmulas que ya vimos. También existen otras como esta, que son 2/3 de la presión diastólica más 1/3 de la presión sistólica, o 2 veces la presión diastólica sumado con la presión sistólica, todo dividido en 3. Esas son otras formas de poder despejar y obtener matemáticamente la presión arterial media conociendo los valores de presión sistólica y diastólica. Como el gasto cardíaco es producto de la frecuencia cardíaca y del volumen sistólico, cualquier cambio en estos parámetros va a influir también en la presión arterial media. En reposo, en los humanos, la frecuencia es principalmente regulada por el sistema nervioso parasimpático a través del nervio vago, que está constantemente liberando acetilcolina para mantener una frecuencia cardíaca baja, cercana a los 60-75 latidos por minuto. Sin embargo, el tono vascular es regulado por el sistema nervioso simpático de manera exclusiva. ¿Qué quiere decir? Si aumenta la descarga simpática, aumenta el tono vascular y se genera vasoconstricción. Para generar vasodilatación, simplemente lo que ocurre es la disminución de la descarga simpática, lo que va a generar entonces una vasodilatación. Esta presión arterial media la definimos como un factor hemodinámico que es bastante crítico y que está estrechamente regulada, debe ser altamente regulada para poder mantener una adecuada perfusión a los órganos. Se establece que cuando la presión arterial media baja mucho, se está viendo comprometida la perfusión sanguínea hacia los distintos tejidos. De hecho, cuando la presión arterial cae demasiado, por ejemplo por una hipovolemia, se puede llegar a una condición de shock por hipovolemia, que impide la perfusión adecuada de los tejidos, entrando en este estado de shock que, si no es revertido, puede llevar incluso a la muerte del sujeto. Tanto es así que una presión arterial media muy baja nos puede llevar a generar un síncope, dejando al paciente en estado de inconsciencia por esa baja brusca en la presión arterial y por lo tanto en el flujo sanguíneo cerebral, lo que hace que el paciente quede inconsciente. Por otro lado, una presión arterial media muy elevada nos puede generar problemas, ya sea como un pequeño defecto en algún vaso sanguíneo, una debilidad en un vaso sanguíneo puede fallar de manera definitiva producto del aumento brusco en los valores de presión, generar hemorragias en cualquier tejido, no solamente en el encéfalo, se pueden generar a muchos niveles hemorragias por estos aneurismas, así como también cuando esta condición se mantiene de manera crónica, cuando está aumentada la presión arterial y está aumentada la resistencia, el corazón va aumentando el grosor de sus paredes para poder adaptarse a esa presión aumentada. Ahora está empujando
sobre un sistema que le opone más resistencia. Por lo tanto, el corazón termina generando esta condición de hipertrofia cardíaca, que es característica de los pacientes hipertensos. El barorreflejo es el reflejo entonces que permite regular la presión arterial en un corto plazo. Y es el que permite hacer ajustes finos en los valores de presión arterial de acuerdo a los distintos cambios que se van a generar siempre en el nivel del gasto cardíaco. En la imagen representa al quimógrafo de Ludwig, que fue el primero en registrar la presión arterial y hacer una relación entre la presión arterial y el fenómeno ventilatorio. Él logró determinar que el fenómeno ventilatorio lograba influir en la presión arterial, así como también en la frecuencia cardíaca. Fueron los primeros indicios de la presencia de este sistema barorreflejo, que permitía establecer una interacción entre el fenómeno ventilatorio y la regulación de la frecuencia cardíaca mediante la presión arterial. El sistema barorreflejo no es otra cosa que un arco reflejo típico que consta de todos los componentes de un arco reflejo. Tenemos que tener receptores para detectar un estímulo específico. En este caso, el estímulo específico puede ser un alza o una disminución en la presión arterial, cualquiera de los dos, que van a estimular a barorreceptores que actúan como el detector, cuya información viaja o se propaga por vías aferentes, vías que van a integrar su información haciendo sinapsis con otras neuronas en centros integradores específicos, un centro integrador que se encuentra a nivel del bulbo raquídeo, información y sinapsis que activan finalmente información que se propaga por vías eferentes hacia finalmente tejido u órganos efectores. Si el estímulo es un alza en la presión arterial media, se va a generar toda la información necesaria para que la presión arterial media sea nuevamente devuelta al valor basal. Un ejemplo sería disminuir la actividad cardíaca desde el punto de vista de la contractilidad y la frecuencia cardíaca y generar una vasodilatación, o sea, generar bradicardia y vasodilatación que van a contrarrestar el aumento inicial de la presión arterial media. Aquí en un gráfico o en una imagen, en un esquema mucho más detallado, se ven los receptores que se encuentran ubicados tanto en el arco aórtico como en el seno carotidio, denominados barorreceptores, ya sea barorreceptores aórticos o barorreceptores carotidios, específicamente en esta región, que van por vías aferentes hacia este centro específico ubicado en el bulbo, denominado Centro de Control Cardiovascular Medular, que incluye varios núcleos específicos, entre ellos al núcleo ambiguo, al núcleo del tracto solitario, a un núcleo denominado parte de la médula ventrolateral caudal y otro núcleo que se denomina médula ventrolateral rostral. Ahí están las integraciones que van a salir por vías eferentes, en este caso, una vía parasimpática, que involucra el nervio vago hacia el corazón, una vía simpática hacia el corazón y una vía exclusivamente simpática que regula el tono vasomotor para generar los dos efectos, ya sea bradicardia y vasodilatación para bajar la presión, o en el caso contrario que el estímulo inicial sea una baja en la presión, los efectos opuestos, una taquicardia y una vasoconstricción. En este video se resume la actividad del barorreflejo. Si aumenta la presión arterial, se genera un aumento en la distensión, en el estiramiento del arco aórtico, por lo tanto de los receptores del arco aórtico, que envían información por ramas del nervio glosofaríngeo, del nervio vago, del glosofaríngeo, si es que son los carotídeos, del nervio vago, del arco aórtico, hacia este centro de control cardiovascular medular, que lo que va a hacer es liberar acetilcolina a través del nervio vago sobre el nodo sinusal, lo que va a disminuir la frecuencia cardíaca, disminuyendo el gasto cardíaco.
y por lo tanto al disminuir el gasto cardíaco sabemos que va a disminuir la presión arterial, porque sabemos que la presión arterial media, uno de sus componentes, es el gasto cardíaco. Y por la vía simpática generamos una vasodilatación. Vasodilatación que también ayuda a contrarrestar y a disminuir esa alza en la presión arterial media que fue el estímulo inicial. Los vasoreceptores lo encontramos entonces, como ya mencionamos, en el arco aórtico y en los cuerpos carotídeos. Los vasoreceptores del arco aórtico llevan su información por una rama del nervio vago, específicamente por el nervio vago, y los de el seno carotídeo, los vasoreceptores van por esta rama del nervio glosofaringeo que se denomina nervio del seno carotídeo, que es una rama del par canal número 9, el glosofaringeo. ¿Qué encontramos en los vasoreceptores? ¿Qué es lo que son? Son terminaciones nerviosas que tienen en sus membranas terminaciones específicas, o sea, es decir, tienen canales iónicos específicos que están ahí para poder detectar cierto tipo de estímulo, ¿ya? ¿Por qué los vasoreceptores se ubican en estas áreas específicas, en la aorta y en el seno carotídeo? En estos lugares hay una relación distinta en la matriz extracelular. Hay una relación entre el colágeno y la elastina, donde hay un mayor componente de elastina, lo que hace que esta región, tanto el arco aórtico como el seno carotídeo, tenga una mayor compliance, sean mucho más distensibles y por lo tanto sensibles a los cambios de presión. Por eso es que ahí están ubicadas estas terminaciones vasoreceptoras, que lo que tienen en sus membranas no son otra cosa que canales iónicos sensibles a la deformación de la membrana y al estrés mecánico. Por lo tanto, cierto tipo de canales, que son canales de sodio epiteliales, pero de la familia de las degenerina, tienen un dominio sensible al estrés mecánico. Y por lo tanto, el estrés mecánico aumentado abre estos canales de sodio, permitiendo entonces que estos receptores propaguen la información. Otro tipo de subfamilia de estos canales epiteliales de sodio involucra a los ASICs, de la sigla canales iónicos sensibles al ácido, Acid Sensing Ion Channels, que son sensibles además de algunos moduladores, son sensibles a los protones. Por eso es que se habla de canales de sodio que son sensibles al ácido, específicamente a los protones. Los encontramos también en terminaciones nociceptivas a estos receptores, pero también actúan en los vasoreceptores para gatillar la entrada de sodio y propagar potenciales de acción que van a informar entonces que hay una mayor distensión, ya sea del arco aórtico o del seno carotídeo. Cuando se generan ratones transgénicos con un gen knockout para el ASIC2, se muestra una función alterada para el varoreflejo, incluyendo incluso una sensibilidad específica de este varoreflejo. Cuando se pierde la función del ASIC2 en estos ratones que no sintetizan esta proteína de membrana, se generan observaciones clínicas que son homólogas a enfermedades cardiovasculares como la hipertensión o la insuficiencia cardíaca, lo que nota y lo que deja en claro, ¿no es cierto?, la función de este canal iónico en la actividad del varoreflejo. Las vías aferentes de este reflejo, que es el varoreflejo, ¿ya? La información de los receptores carotídeos viaja por estas fibras aferentes del nervio del seno carotídeo, que es una rama del par canal número 9 glosofaringeo, así como también de los cuerpos neuronales asociados al ganglio petroso, ¿sí? Por otro lado, la información de los receptores aórticos viaja por el nervio depresor aórtico, que es una rama del par canal número 10 o nervio vago, con los cuerpos neuronales que están ubicados principalmente en el ganglio nodoso, ¿sí? Tenemos aquí el ganglio petroso asociado a el lugar donde van a estar los somas neuronales de los vasoreceptores del seno carotídeo,
Y los del arco órtico, los somas neuronales van a estar ubicados en el ganglio nodoso. El principal sitio de integración donde van a llegar estas aferencias a hacer sinapsis es el centro de control cardiovascular medular. En esta región encontramos a varios grupos neuronales, a varios núcleos específicos. Uno de los más importantes es el núcleo del tracto solitario, que está representado por esta estructura de color rojo, que es una estructura bilateral en la médula. ¿Ya? Ahí ocurre la primera sinapsis de las aferencias de los barroreceptores. Es un sitio integrador clave para la información barroreceptora. Aquí se integra la información y la transmite por una vía polisináptica a otros centros medulares que van a controlar tanto las vías simpáticas y parasimpáticas del corazón y los vasos sanguíneos. Las vías aferentes involucran vías excitatorias que se proyectan desde el núcleo del tracto solitario hacia un área denominada área cardioinhibitoria, la cual va a contener al núcleo ambiguo y al núcleo motor dorsal del vago. Cuando se activen estas fibras aferentes preganglionares vagales en esta área, va a resultar en estimulación vagal hacia el corazón, lo que resulta entonces en bradicardia. Bradicardia que va a disminuir el gasto cardíaco y como consecuencia final va a disminuir la presión arterial. Aquí tenemos el esquema del barorreflejo con los barroreceptores propagando la información por el par craneal número 9, par craneal número 10, dependiendo de dónde vengan, del arco órtico o del seno carotidio, cuya entrada va a ser sinapsis en el primer relevo, que es el núcleo del tracto solitario. De envían información ya sea en esta región al núcleo ambiguo o a esta región que se denomina el área cardioinhibitoria, al núcleo motor dorsal del vago y al núcleo ambiguo. Van a enviar información excitatoria y, como ven, inhibitoria a esta área vasomotora, que se va a generar mediante esta vía neuronas parasimpáticas periganglionares que liberan acetilcolina, el nodo sinusal, pero se inhibe a su vez las vías adrenérgicas, ¿sí? Que van a generar una vasoconstricción. Por lo tanto, esto promueve la vasodilatación. El barorreflejo se le puede calcular lo que se conoce como la sensibilidad o ganancia del barorreflejo. Y esa ganancia del barorreflejo está altamente involucrada con la capacidad que tiene para regular la presión. Si lo vemos acá, en esta curva, son varios los posibles factores que pueden ir en la abscisa y 2 factores los que pueden ir en la ordenada. Si nos quedamos con la frecuencia cardíaca y la presión arterial media, ¿qué quiere decir? Ante una mayor presión arterial media, se tiene que generar una menor frecuencia cardíaca. O sea, mientras mayor sea el cambio en la frecuencia cardíaca, o sea, una gran disminución ante un alza en la presión, o sea, si hay un alza en la presión y hay una importante disminución en la frecuencia cardíaca, considero entonces que hay una buena respuesta. Lo mismo hacia el otro lado. Si hay una caída en la presión arterial media y hay un cambio importante, de una alza importante en la frecuencia cardíaca, yo digo entonces que hay una buena respuesta y por lo tanto obtendría una pendiente intermedia aquí en estos valores, una pendiente similar a esta. Lo que me daría entonces una alta sensibilidad en el barorreflejo para poder regular la presión en función de estos cambios. Sin embargo, si la respuesta tiene una pendiente menor, quiere decir que para una presión arterial media más elevada no hay tanta capacidad de disminuir la frecuencia cardíaca. Así como para una caída de la presión arterial media no hay una misma respuesta de aumento en la frecuencia cardíaca para poder compensar. Y por lo tanto esto se traduce en una menor sensibilidad del barorreflejo. ¿Por qué es importante la sensibilidad del barorreflejo o la ganancia del barorreflejo? Es importante porque se ha observado que está disminuida esta pendiente de la curva de sensibilidad en factores como personas de mayor edad. Durante el envejecimiento se ve disminuciones en la sensibilidad del barorreflejo. También se observa en pacientes con diabetes, con obesidad, enfermedad coronaria e hipertensión. De hecho, en personas que han sufrido un infarto agudo al miocardio, los pacientes que tienen una disminución
en la sensibilidad del barorreflejo tienen mayor probabilidad de mortalidad, producto de obviamente problemas cardíacos, así como también de generar arritmias que pueden ser fatales incluso. Por lo tanto, es importante, la sensibilidad del barorreflejo está directamente relacionada con una buena adaptación y una buena respuesta del sistema cardiovascular. La ventaja entonces es que el ejercicio puede mejorar la sensibilidad del barorreflejo, o sea, volver a reactivar este sistema y hacerlo mucho más sensible, ¿ya? Además de que el ejercicio es protector ante la disminución de la función del barorreflejo, tiene un efecto dosis dependiente, que quiere decir, si aumento la dosis de ejercicio, también eso mejora mucho más la sensibilidad del barorreflejo, la función del barorreflejo. Independientemente de que el reflejo funcione para bajar la presión, hay condiciones en que el barorreflejo se tiene que resetear. ¿Qué quiere decir resetear? Reconfigurar. Producto de que los aumentos en la presión arterial media van a gatillar activación de los barorreceptores, ¿ah? A medida que aumente el estiramiento en la pared del vaso sanguíneo, cambios que se pueden generar, por ejemplo, al pasar de la posición sedente a la posición de pie. Cuando yo me pongo de pie, en ese pequeño instante que toma ponerse de pie, se va a generar un alza importante en la presión. Alza que va a ser detectada por los barorreceptores, que van a rápidamente echar a andar estos mecanismos para generar una vasodilatación, ¿ah? Y una bradicardia, para disminuir la presión total y contrarrestar esa alza generada por el cambio de posición, ¿sí? Sin embargo, hay momentos en que ese ajuste no es necesario o porque se desea mantener una presión más elevada. Cuando la presión se mantiene elevada por más de unos pocos segundos, ¿no?, el barorreflejo se reconfigura y se resetea para establecer una condición en que se dice se necesita una presión mayor. Por ejemplo, el ejercicio. El ejercicio necesita mantener una presión mayor para generar un mayor flujo y un mayor aporte sanguíneo a los tejidos. Por lo tanto, no tendría lógica que al tratar de aumentar la presión durante el ejercicio, tuviéramos un sistema que ejerce efectos contrarios para que la presión baje. Por lo tanto, en esas condiciones de ejercicio, el barorreflejo se puede resetear. Cuando la presión se eleva de manera crónica, después de unos pocos segundos se genera este reseteo. ¿Qué significa? Simplemente es un cambio en el umbral para que se activen los barorreceptores, lo que lleva entonces a un descenso en la activación aferente observada para un determinado aumento en la presión. Es decir, no es que el barorreflejo deje de censar, sino que se cambia el umbral en donde ya va a detectar una alza importante y va a generar mecanismos para bajarla. Es decir, se reconfigura para funcionar en un rango dinámico mayor en la parte más lineal de la curva. Aquí, pasa de aquí a esta zona, a un reseteo que puede llegar hasta este punto. Le permite entonces registrar a presiones elevadas, mantener esas presiones elevadas en vez de ser suprimidas por este mecanismo barorreflejo, ¿no? El reseteo puede ocurrir en muchos puntos a lo largo del arco reflejo, incluyendo cambios en la mecanotransducción, en los sensores que detectan de manera distinta, en la señalización, también a nivel de la actividad eferente o incluso modificaciones centrales en el circuito integrador. Inicialmente se pensaba que el barorreflejo se apagaba durante el ejercicio, permitiendo entonces que la presión arterial media y la frecuencia cardíaca aumentaran sin ser corregidas por este barorreflejo. Lo que se sabe hoy es que el barorreflejo permanece intacto en cuanto a su función. La única diferencia es que se tiende a resetear, ¿ya? Se resetea a la presión prevalente durante el ejercicio. Toma como valor a mantener ese valor más elevado. Cuando la actividad física se termina y la presión cae, nuevamente el barorreflejo está involucrado en su regulación y nuevamente en un reseteo a un valor de mantención mucho más bajo. Con la hipertensión ocurre otro fenómeno, un reseteo ya crónico, que no es configurable en el corto plazo, y estos cambios ocurren principalmente a nivel de la transducción mecanosensorial,
Las personas hipertensas ya sufren daño a nivel del endotelio, a nivel de los vasos sanguíneos, y por lo tanto la rigidización también de los vasos sanguíneos afecta la capacidad de respuesta a este reflejo. Los receptores ya no detectan con la misma sensibilidad. Por lo tanto, puede incluir daño directo a los vasoreceptores mecanosensitivos. También va a haber una pérdida en el acoplamiento entre los receptores y el estiramiento de la pared vascular, producto de la rigidez de los vasos sanguíneos, asociado a problemas como la arteriosclerosis o la aterosclerosis. También se ha observado que en personas hipertensas existe cierta modificación a nivel del circuito integrador, a nivel del núcleo del tracto solitario, del núcleo en vivo. Se van a generar alteraciones en los mecanismos a ese nivel, plasticidad a nivel neuronal, que también van a afectar el funcionamiento del barorreflejo, producto de este reseteo crónico con alteraciones y en patologías como la hipertensión. Y viene la importancia del ejercicio, que tiende a mejorar la sensibilidad de este barorreflejo de manera dosis dependiente. Bien, eso ha sido la clase del día de hoy. Espero que estén bien. Nos vemos. Muchas gracias.